Isabel y Fernando fueron los arquitectos de la España que, bajo su liderazgo, se convertiría en la potencia dominante de Europa durante casi 2 siglos. Transformaron el país en un Estado moderno, con fronteras casi definitivas y una política exterior estable a largo plazo. Uno de sus mayores logros fue la construcción de un aparato gubernamental eficiente. Este esfuerzo institucional permitió a España desarrollar una organización más avanzada que la del resto de Europa. Con Isabel y Fernando, el poder de las grandes casas nobiliarias disminuyó considerablemente, ya que los reyes preferían rodearse de funcionarios seleccionados por méritos. Además, controlaban el poder municipal a través de corregidores que actuaban en su nombre. La corona también asumió la iniciativa legislativa en las Cortes, que aunque siguieron existiendo, dejaron de ser un instrumento de presión de las oligarquías sobre el rey. Los reyes católicos reorganizaron la labor ejecutiva del gobierno mediante la creación de consejos específicos para cada reino y otros para las instituciones dependientes directamente de la corona. Centralizaron la hacienda y la justicia y realizaron un notable esfuerzo de pacificación social. La creación de la Santa Hermandad proporcionó a la corona su propia fuerza policial, crucial para combatir el bandolerismo, muchas veces perpetrado por señores rurales. Fernando también abordó los abusos feudales en Cataluña, suprimiéndolos por ley en un notable gesto de modernidad. En el proceso de organizar y unificar el Estado es fundamental comprender eventos traumáticos como la expulsión de los judíos que no se convirtieron al cristianismo. Durante siglos, España tuvo una numerosa población judía. A las comunidades existentes se sumaron aquellos que escapaban de persecuciones en otras partes de Europa desde finales del siglo XIII. Generalmente, los judíos disfrutaban de la protección de la corona y los nobles y vivían en barrios específicos, separados del resto de la sociedad, donde practicaban su religión. No obstante, hacia finales del siglo XIV, la situación comenzó a cambiar. En 1391, una ola de violencia especialmente brutal estalló, con turbas enfurecidas que destruyeron barrios judíos y exterminaron comunidades enteras. Sevilla fue especialmente afectada, con tal nivel de violencia que los nobles tuvieron que armar a sus hombres para sofocar los disturbios. Los instigadores fueron encarcelados, y los sevillanos pagaron indemnizaciones a la corona durante más de una década, pero la judería de Sevilla quedó destruida permanentemente. La violencia también se extendió a Córdoba y Valencia, donde solo la intervención de San Vicente Ferrer logró contener a los agresores. ¿Por qué ocurrieron estas revueltas contra los judíos? Un factor clave es el componente religioso. En sociedades que estaban dejando atrás la estructura fragmentaria de la Edad Media para convertirse en más homogéneas, las diferencias generaban hostilidad. La religión, como elemento unificador, hacía que la diferencia religiosa provocara recelos, especialmente entre las capas populares. El clero, especialmente los sacerdotes desde los púlpitos, también fomentó el odio contra los judíos, contribuyendo a la animosidad popular. A la hostilidad religiosa se sumaba un importante factor económico. Aunque no todos los judíos eran ricos, algunos sí lo eran, y su riqueza provenía de actividades impopulares como el préstamo de dinero y la recaudación de impuestos, lo que exacerbaba el resentimiento social. Tras esos eventos, muchos judíos se convirtieron al cristianismo, aunque en muchos casos fue por miedo. La comunidad judía se dividió en 4 grupos. Algunos mantuvieron su fe tradicional. Otros, conocidos como judaizantes, se convirtieron solo en apariencia, continuando con sus prácticas judías en secreto. Un tercer grupo se convirtió sinceramente al cristianismo, con numerosos ejemplos de auténtica devoción. Y finalmente, un grupo se convirtió por motivos económicos y sociales, siendo malos judíos y peores cristianos. Hasta 1480, los reyes católicos mostraron tolerancia y simpatía hacia los judíos. Isabel, por ejemplo, apoyó la construcción de sinagogas y protegió a las comunidades judías contra las autoridades locales. Anuló una orden en Bilbao que prohibía a los judíos entrar en la ciudad, ofreció protección a la aljama de Sevilla y defendió la autonomía judicial de la aljama de Ávila. Sin embargo, la presión social contra los judíos aumentaba, alimentada por los conversos que culpaban a los judíos sinceros de influir perniciosamente y promover la herejía. Tomás, de Torquemada, de origen judío y primer organizador de la Inquisición, fue uno de los principales defensores de la expulsión de los judíos. Aunque los reyes resistieron estas presiones durante mucho tiempo, las dificultades objetivas limitaron sus opciones. Los reyes católicos, buscando una sociedad unificada bajo la fe católica, introdujeron la Inquisición en España en 1478. Su objetivo era integrar completamente a los judíos conversos, aunque esto resultó complicado porque el pueblo los consideraba sospechosos debido a su cercanía con los judíos practicantes.
Para lograr la plena integración de los conversos, se decidió que era necesario eliminar a los judíos no convertidos. Además, las sospechas populares generaban una tensión civil constante, algo que los reyes querían evitar. Como convertir a todos los judíos observantes era una meta inalcanzable, la expulsión se consideró la única solución viable y se llevó a cabo. En cuanto a las cifras de la expulsión, se estima que en Aragón, León y Castilla había entre 200.000 y 250.000 judíos. De ellos, más de la mitad aceptaron la conversión al cristianismo, mientras que entre 80.000 y 100.000 abandonaron el país. Algunos historiadores rebajan la cifra a 30.000. Los judíos residían en España como extranjeros, por lo que la expulsión se planteó como una revocación de su permiso de residencia. Contrario a la creencia popular de que la corona los expulsó para quedarse con sus bienes, el edicto les otorgó 4 meses para llevarse sus pertenencias, exceptuando oro, plata y moneda. Para evitar mayores violencias, Isabel la Católica emitió una real provisión el 18 de julio de 1492, castigando los abusos y maltratos contra los judíos expulsados y sus propiedades. La política matrimonial de las casas reales seguía siendo una herramienta clave de la política exterior. Isabel y Fernando planificaron los matrimonios de sus hijos con Portugal, Inglaterra y los Habsburgo. La primogénita, Isabel, se casó con Manuel, rey de Portugal. Tras la muerte de Isabel, su hermana María se desposó con el rey portugués. Juan, heredero de la corona española, se casó con Margarita de Austria, hija del emperador Maximiliano I. Juana se casó con Felipe de Austria, conocido como el Hermoso, también hijo de Maximiliano. Catalina fue comprometida con el heredero de la corona inglesa, Arturo, y tras la muerte de este, se casó con su hermano Enrique, quien se convertiría en el famoso Enrique VIII. Los Habsburgo, conocidos también como los Austrias, desempeñaron un papel esencial en la historia de España. El nombre Habsburgo deriva del castillo de Habichtsburg, que significa Castillo del Halcón, situado en Suabia, actualmente parte de Suiza, donde la familia residía desde el siglo XI. Los Habsburgo lograron acumular poder en Alsacia, controlando regiones que hoy pertenecen a Francia, Suiza y Alemania. A partir del siglo XIII, la familia se estableció en el trono del Sacro Imperio Romano Germánico. Con el emperador Maximiliano I, los Habsburgo se unieron a la Casa de Borgoña, que dominaba los Países Bajos. De este matrimonio nacieron Margarita y Felipe, quienes se casarían en España. El gran drama de los reyes católicos fue la muerte de su hijo Juan en 1497, pocos meses después de su matrimonio. Así, la línea de sucesión pasó a Juana y Felipe el Hermoso, uniendo los linajes de España y Austria. España, en ese entonces, controlaba media Italia y forjaba alianzas con el Imperio e Inglaterra, rodeando a Francia y sus aliados. Los franceses, en un intento de aliviar su situación, abrieron un frente en el sur, en Nápoles, lo que les permitiría romper el cerco en el Mediterráneo. En 1494, un ejército francés invadió Italia y tomó Nápoles, que había estado bajo la influencia aragonesa durante medio siglo. España respondió enviando a Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán, iniciando así las guerras italianas. Estas prolongadas campañas, repletas de arreglos políticos, se resolvieron finalmente por la vía militar. En diciembre de 1503 se libró la decisiva batalla de Garellano, donde 15.000 españoles vencieron a 25.000 franceses. A pesar de la superioridad numérica francesa, Fernández de Córdoba los derrotó mediante movimientos estratégicos, manteniendo la cohesión de sus fuerzas, aprovechando el terreno a su favor, anticipándose a las acciones del enemigo y envolviéndolo con inteligencia. Los franceses sufrieron 8.000 bajas, mientras que los españoles perdieron solo 900 hombres. Este sistema de combate y la organización militar diseñada por el Gran Capitán convirtieron a la infantería española en la fuerza dominante en los campos de batalla. Nápoles permaneció bajo control español durante los 2 siglos siguientes. Durante el reinado de los reyes católicos se consolidó el mapa del territorio español con la conquista de las Islas Canarias en el sur y la incorporación del Reino de Navarra en el norte. La ocupación de las Canarias comenzó en 1402, cuando los caballeros normandos Jean de Bettencourt y Gadifer de la Salle, con el apoyo de la corte castellana, obtuvieron el derecho de conquistar las islas. El objetivo principal era extraer la horchilla, un líquen utilizado como colorante. Las Canarias, habitadas desde al menos el año 500 a.C. por grupos bereberes, habían sido blanco de repetidas incursiones en busca de esclavos. Las islas se hicieron conocidas en Europa a principios del siglo XIV gracias al genovés Lanceloto Malocello, quien dio su nombre a la isla de Lanzarote. Sin embargo, no fue hasta la expedición de Bettencourt y la Salle
que se planteó su conquista. El proceso no fue sencillo, hubo conflictos entre los normandos, los aborígenes guanches no siempre fueron pacíficos y surgieron debates entre los conquistadores sobre la práctica de la esclavitud. Finalmente, Gadifer se retiró y Bethencourt quedó como único dueño, conquistando Fuerteventura y luego Hierro, que repobló con colonos normandos y castellanos. Posteriormente, cedió sus derechos a un pariente, quien los vendió en 1418 al conde de Niebla. Las islas cambiaron de manos varias veces hasta que la familia Peraza se hizo con ellas, tanto las conquistadas como las por conquistar. La Gomera fue incorporada mediante un pacto con los aborígenes. En 1477, los Peraza cedieron a la corona los derechos sobre las demás islas, y así Isabel y Fernando tomaron el control de la colonización. El primer objetivo de la corona fue Gran Canaria. En junio de 1478, una expedición liderada por el aragonés Juan Rejón desembarcó en la isla. Los problemas surgieron no tanto por la resistencia aborigen, sino por las desavenencias entre los conquistadores, que resultaron en conflictos violentos. La corona envió a un nuevo jefe, Pedro de Vera, con refuerzos desde Gomera, incluyendo nativos. En Gran Canaria, Alonso Fernández de Lugo, bajo las órdenes de Pedro de Vera, capturó al líder guanche Tenesor Semidán, quien fue enviado a Castilla y bautizado como Fernando Guanarteme. Apadrinado por los reyes católicos, Fernando Guanarteme regresó a las islas como rey vasallo de la corona española y se convirtió en un aliado clave. La resistencia guanche se redujo a las montañas del interior, donde finalmente fueron derrotados. Los líderes guanches, para evitar entregarse, se arrojaron al vacío el 29 de abril de 1483. En la década siguiente, el dominio castellano se extendió a La Palma y Tenerife, integrando así las Canarias en la historia de España. La incorporación del Reino de Navarra a la corona española ocurrió en un contexto de prolongado conflicto entre las casas nobiliarias. Retrocediendo a 1425, Blanca de Navarra, heredera del trono, se casó con Juan II de Aragón, quien más tarde sería el padre de Fernando el Católico. Tras la muerte de Blanca, Juan reclamó el trono en lugar de cederlo a su hijo Carlos, príncipe de Viana, lo que desató una guerra civil. Esta guerra enfrentó a los agramonteses, partidarios de Juan y Blanca, contra los beamonteses, seguidores de Carlos. Este conflicto, caracterizado por sabotajes, quema de cosechas y ataques a infraestructuras, se prolongó durante más de 20 años, generando hostilidades irreconciliables. El periodo siguiente fue extremadamente turbulento, con obispos asesinados, reinas envenenadas y constantes cambios de alianzas entre los grandes clanes nobiliarios. Para 1470, los beamonteses apoyaban a Fernando, hijo de Juan II y esposo de Isabel de Castilla, mientras que los agramonteses, anteriormente aliados de Juan, ahora se oponían a Fernando. Navarra atravesaba una grave crisis demográfica y los franceses, interesados en mantener su influencia, consideraban una intervención militar. A pesar de los intentos de Isabel y Fernando de acercar Navarra a su esfera de influencia mediante enlaces matrimoniales, la situación se complicó con la muerte del heredero del trono navarro, Francisco de Foix, y el matrimonio de su hermana Catalina con el francés Juan de Albret. Fernando de Aragón adoptó una política más agresiva, obligando a los reyes de Pamplona a aceptar la tutela militar de Castilla y Aragón. En 1504, tras la muerte de Isabel, Fernando se casó con Germana de Foix y formó una alianza con el Papa, Venecia, Inglaterra y Alemania para aislar a Francia. En 1512, Fernando solicitó a Navarra que permitiera el paso de sus tropas para prevenir un ataque francés. Ante la negativa de Juan de Albret, las tropas castellanas y aragonesas, lideradas por el duque de Alba, invadieron Navarra el 19 de julio, con el apoyo de los beamonteses y algunos nobles agramonteses. Sin enfrentamientos significativos, las ciudades se rindieron a medida que avanzaban las tropas. Pamplona se rindió el 25 de julio, y Fernando juró respetar los fueros navarros, integrando el reino en la corona española, pero manteniendo su identidad. Regresemos al año 1504, un periodo de gran incertidumbre tras la muerte de Isabel la Católica. Aunque Isabel y Fernando unieron sus reinos mediante matrimonio, Castilla y Aragón seguían siendo entidades separadas. Al morir Isabel, los derechos de sucesión en Castilla no correspondían a Fernando, sino a su hija Juana, debido al fallecimiento de su hijo primogénito, Juan. Isabel, consciente de las limitaciones de Juana, dispuso que Fernando actuara como corregente. Sin embargo, la nobleza castellana vio aquí una oportunidad para recuperar su influencia
y encontró un aliado en Felipe el Hermoso, el esposo de Juana, quien también ambicionaba el poder. El plan de Felipe consistía en controlar Castilla y luego pactar con Francia para dividir Aragón. Fernando, astuto en la política, se adelantó a Felipe y propuso matrimonio a Germana de Foix, sobrina del rey de Francia. A pesar de la diferencia de edad, el matrimonio significaba la paz entre España y Francia, lo que fue bien recibido en París en marzo de 1506. El pacto matrimonial establecía que, si tenían un hijo varón, éste heredaría los reinos de Aragón y Castilla, lo cual enfureció a Felipe. En junio, Felipe logró que los nobles lo proclamaran rey de Castilla, pero murió repentinamente el 25 de septiembre de 1506, a los 28 años, posiblemente de fiebre o, según algunas teorías, envenenado. La muerte de Felipe el Hermoso creó un grave problema político. La unión de coronas que Isabel y Fernando habían forjado estaba en peligro, ya que Juana quería reinar sola en Castilla, pero su estado mental y la necesidad de mantener la unión con Aragón complicaban la situación. Los nobles formaron un consejo de regencia, liderado por el arzobispo de Toledo, Francisco Jiménez de Cisneros, un hombre clave en la historia de España. Cisneros, un franciscano y político talentoso, había reformado la Iglesia de Castilla y fundado la Universidad Complutense, el primer campus universitario del mundo. Como regente, maniobró para controlar las ambiciones de Juana y propuso a Fernando asumir la regencia para ganar tiempo hasta la mayoría de edad de Carlos, hijo de Juana y Felipe. Fernando aceptó y dejó que Cisneros gobernara Castilla. Fernando murió en 1516, dejando un reino convertido en la primera potencia de Europa, con un estado bien organizado, una política exterior definida y ejércitos poderosos. Esta fue la herencia de los reyes católicos, junto con un nuevo mundo al otro lado del océano. Gracias a Cisneros, la unidad de Castilla y Aragón se mantuvo, y Carlos I de España y V de Alemania heredó un imperio. La habilidad política y estratégica de Fernando el Católico y la regencia de Cisneros permitieron manejar la sucesión con éxito. Cisneros, como regente, no solo gobernó con eficacia, sino que también aseguró la transición del poder a Carlos, quien llegaría a ser conocido como Carlos I de España y V de Alemania, uniendo bajo su corona tanto Castilla como Aragón. Fernando el Católico dejó un legado impresionante. Bajo su liderazgo y el de Isabel, España se convirtió en la primera potencia de Europa, con un Estado centralizado y organizado, una política exterior robusta y ejércitos formidables. Además, la exploración y colonización del Nuevo Mundo habían comenzado, lo que abriría una era de expansión y riqueza para España. El matrimonio y las alianzas estratégicas de los reyes católicos sentaron las bases para un imperio que se expandiría por todo el mundo. La integración de Navarra y las Islas Canarias completó el territorio nacional, y la política matrimonial aseguraba la influencia española en Europa. Al final de su vida, Fernando vio cómo su nieto Carlos ascendía al trono, consolidando la unidad de las coronas de Castilla y Aragón y ampliando el poder español a niveles sin precedentes. La visión y las acciones de Isabel y Fernando transformaron a España en una nación unificada y poderosa, preparada para dominar el escenario mundial durante los siglos venideros. Este periodo de la historia, marcado por la unificación de los reinos, las reformas internas y la expansión hacia nuevas tierras, fue fundamental para el surgimiento de España como una potencia global. La historia de los reyes católicos es un testimonio de cómo la visión estratégica y la política hábil pueden transformar un país y dejar un legado duradero.